La música retumbaba en la mansión de los Mendoza. Era la fiesta más exclusiva del año en Miami, donde solo entraban apellidos que aparecían en Forbes, entre champán de $1000 y vestidos de alta costura. Nadie notó cuando Isabela entró por la puerta de servicio, llevaba un vestido sencillo de segunda mano, pero su belleza natural brillaba más que todas las joyas falsas del lugar. Lo que nadie sabía era que esa chica pobre que estaba a punto de ser humillada tenía un secreto que haría temblar los cimientos de la alta sociedad, porque cuando Sebastián Mendoza levantó su mano y la golpeó por atreverse a estar allí, activó una cadena de eventos que expondría quiénes eran realmente los pobres en esa fiesta, y no eran los que todos pensaban. Ana Isabel había llegado a esa fiesta por una única razón. Su mejor amiga Sofía la había invitado. Sofía era hija de un empresario de nivel medio que apenas había logrado entrar en esos círculos exclusivos. Sof, no debería estar aquí. Mira cómo me miran, susurró Isabela nerviosa. Tienes tanto derecho como ellos. Isa, no les hagas caso, respondió Sofía apretando su mano. Pero lo que no sabían era que Victoria Mendoza, la anfitriona e hija del magnate hotelero más poderoso de Miami, ya las había visto. Y Victoria tenía un pasatiempo favorito: destruir a cualquiera que no perteneciera a su círculo. Victoria se acercó con su grupo de amigas, todas vestidas con diseños exclusivos y joyas que costaban más que un auto de lujo. Vaya, vaya. ¿Quién dejó entrar a la servidumbre? ¿Vienes a servir copas? ¿O te perdiste camino a la cocina? Las risas cortaron como cuchillos. Isabela sintió el calor subir por su rostro. Soy invitada de Sofía, respondió con dignidad, manteniendo la cabeza alta. ¿Sofía? Sí, la chica cuyo padre apenas pudo pagar la cuota del club. Qué lindo acto de caridad traer a tu amiguita pobre para que vea cómo vive la gente. De verdad, Victoria, es suficiente, intervino Sofía poniéndose frente a Isabela, pero lo que no sabían era que Sebastián Mendoza, el hijo de Victoria, acababa de entrar al salón. Sebastián era conocido por su arrogancia desmedida y su desprecio hacia cualquiera sin 8 cifras en el banco. ¿Qué sucede aquí, madre?, preguntó acercándose con champán en mano. Nada importante, hijo. Esta chica pensó que esto era un refugio para indigentes en Sebastián. Miró a Isabela de arriba abajo con tal desprecio que ella sintió que se hacía pequeña. ¿Ese vestido es de la tienda de segunda mano? Puedo oler la pobreza desde aquí. Isabela apretó los puños. Las lágrimas amenazaban con salir. Pero no les daría ese placer. Al menos yo no necesito ropa cara para tener dignidad, respondió, su voz temblando pero firme. El error más grande que pudo cometer. El rostro de Sebastián pasó de burla a furia en segundos. Dio un paso hacia Isabela, tan cerca que ella sintió su aliento alcoholizado. ¿Dignidad? ¿Tú hablas de dignidad? Gente como tú no sabe lo que es dignidad. Vienen aquí contaminando el aire con su mediocridad. Sebastián, vámonos, intentó Sofía, tomando el brazo de Isabela, pero lo que nadie esperaba sucedió a continuación. Sebastián, en un movimiento rápido alimentado por alcohol y ego herido, levantó su mano y la estrelló contra el rostro de Isabela con tal fuerza que ella cayó al suelo. El sonido del golpe resonó por encima de la música. La fiesta se detuvo. Todos miraban, pero nadie se movió. Nadie intervino. Isabela estaba en el suelo, labios sangrando, mejilla ardiendo. Las lágrimas finalmente brotaron, no de dolor físico, sino de la humillación absoluta de estar rodeada de gente que no movió un dedo. Así aprenden las ratas a no meterse donde no las llaman, escupió Sebastián en Victoria. Aplaudió lentamente con una sonrisa. Cruel, Sebastián, hijo, eres igual que tu padre. Sabes poner a cada quien en su lugar. A Sofía corrió hacia Isabela, ayudándola a levantarse, lágrimas corriendo por su propio rostro. Lo siento tanto. Isa, perdóname. Pero lo que nadie en esa mansión sabía era que en ese preciso momento, a 2,847 metros de altura, un helicóptero Sikorsky S-76, valorado en $12 millones, había cambiado su ruta y se dirigía directamente hacia la mansión Mendoza Ami. Porque Isabela tenía un secreto que estaba a punto de destruir todo lo que los Mendoza creían saber sobre poder
y dinero. Isabela se limpió la sangre del labio con el dorso de la mano. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida. Años de escuchar a gente como los Mendoza hablar como si el dinero les diera derecho a pisotear a otros. Vamos, Isa, salgamos de aquí, suplicó Sofía guiándola hacia la salida. Pero Isabela se quedó quieta. En su bolso, su teléfono vibró 3 veces. Miró la pantalla. 3 mensajes de un número guardado como papá. Solo emergencias. ¿Dónde estás, Isabela? Responde ahora. Llegó a mi conocimiento lo que pasó. Voy para allá. El corazón de Isabela se detuvo non. Él no podía venir. No así. Ella había mantenido su secreto durante años precisamente para evitar esto en verano. Isabela Romero tenía un secreto que guardaba con su vida. Uno que ni siquiera Sofía conocía completamente. Su nombre real no era Isabela Romero, era Isabela Romero Fernández, y su padre no era un trabajador cualquiera. Era Roberto Fernández, el magnate inmobiliario más poderoso de Latinoamérica, un hombre cuyo imperio se extendía desde México hasta la Patagonia, un hombre que había construido hospitales, escuelas y ciudades enteras, un hombre cuya fortuna hacía que los Mendoza parecieran vendedores de limonada. Pero lo que hacía diferente a Roberto Fernández era su historia. No nació rico, creció en las calles más peligrosas de Medellín, durmió bajo puentes, peleó con ratas por comida en Roberto Fernández, conocía el verdadero significado de la pobreza, y cuando logró salir de ella, hizo un juramento: nunca olvidaría de dónde venía, y nunca permitiría que sus hijos fueran como los niños ricos que lo habían humillado. Por eso, cuando Isabela cumplió 16 años, Roberto le dio una opción. Hija, puedes vivir en la mansión con todo el lujo que quieras, o puedes vivir como una persona normal, aprender el valor real de las cosas, y cuando cumplas 25, heredarás todo sabiendo apreciarlo. Ana Isabela eligió la segunda opción. Durante 7 años vivió en un apartamento modesto, trabajaba medio tiempo en una librería, estudiaba con beca universitaria ganada por mérito propio. Su padre le daba un presupuesto mensual de clase media, nada más. Ella quería demostrar que podía hacerlo sola, que no necesitaba el apellido Fernández para tener valor. Pero había una regla: si alguien la tocaba, si alguien cruzaba la línea y le hacía daño físico, Roberto Fernández aparecería, y cuando Roberto Fernández aparecía, imperios enteros temblaban. Ana Isabela intentó responder, dedos temblando sobre la pantalla: papá, estoy bien, no vengas, Ann, por favor. Pero lo que no sabía era que su padre había instalado un rastreador GPS en el pequeño collar que le regaló cuando tenía 12 años. Un collar que ella nunca se quitaba a Annie, y ese rastreador mostraba que Isabela había caído súbitamente y permanecido inmóvil en el suelo durante 47 segundos. Para Roberto Fernández, esos 47 segundos fueron una eternidad. Mientras tanto, Victoria Mendoza decidió que la humillación pública no era suficiente. Sebastián, llama a seguridad. Quiero que saquen a esta intrusa inmediatamente. Con gusto. Madre. Sebastián sacó su teléfono, pero miró a Isabela con sonrisa malévola. Pero antes, un video para redes sociales. Chica pobre intenta colarse en fiesta exclusiva y recibe lección de modales. El grupo de amigos sacó sus teléfonos apuntándolos hacia Isabela como si fuera un animal de zoológico. Sofía se interpuso entre las cámaras e Isabela. ¡Son monstruos! ¡Todos ustedes! ¿Monstruos? Victoria se rió. No, querida, somos realistas. Cada persona tiene su lugar en el mundo, y el lugar de tu amiguita definitivamente no es aquí. Isabela finalmente se puso de pie, mejilla hinchada, labios sangrando, pero algo había cambiado en sus ojos. Ya no había dolor ni humillación. Había calma, una calma absoluta. Tienen razón, cada persona tiene su lugar, y ustedes están a punto de descubrir exactamente cuál es el suyo. ¿Es eso una amenaza? Sebastián se rió. La niña pobre
¿Nos va a amenazar? Isabela no respondió. Simplemente miró hacia el cielo nocturno visible a través de las ventanas Antus, porque ella podía escucharlo. Todavía lejos, pero lo conocía, el sonido inconfundible de las aspas de un helicóptero Sikorsky. Su padre venían, y cuando Roberto Fernández llegaba, los imperios caían en el sonido del helicóptero, comenzó como un zumbido distante bajo la música. Pero Isabela lo conocía bien. Ese sonido había marcado su infancia, llegada sorpresa en cumpleaños, viajes de emergencia, escapadas de fin de semana. Ese sonido significaba que Roberto Fernández estaba cerca. Y todo estaba a punto de cambiar. ¿Qué miras?, preguntó Sebastián con sarcasmo, notando que Isabela miraba al cielo. ¿Esperando que Dios baje a salvarte? Ni Dios viene a este vecindario. Para gente como tú. Las risas resonaron nuevamente. Pero algunos invitados comenzaron a notar el sonido cada vez más fuerte del exterior. ¿Eso es un helicóptero?, preguntó una mujer con vestido Versace, probablemente el padre de Sebastián. Regresando de Nueva York, Ann siempre llega en helicóptero. Ann Victoria frunció el ceño. Mi esposo no regresa hasta mañana, y nadie más tiene autorización para aterrizar aquí. El sonido se intensificaba. Ya no era zumbido distante. Era un rugido que hacía vibrar las ventanas. Ann Isabela cerró los ojos. Papá, por favor, no así. Pero Roberto Fernández nunca había sido hombre de medias tintas. De repente, el jardín trasero se iluminó con luces cegadoras. El helicóptero descendía directamente sobre la piscina, sus aspas creando un tornado artificial que lanzaba agua, sillas y decoraciones en todas direcciones. La música se detuvo. Todos corrieron a las ventanas. ¿Qué demonios?, gritó Victoria. ¡Llamen a la policía! Alguien aterriza sin permiso. Pero lo que no sabía era que el comandante de policía de Miami ya recibía una llamada, no para arrestar al piloto, sino para asegurar el perímetro y proteger al hombre más importante que había pisado Miami en 10 años. El Sikorsky S-76 tocó tierra con precisión militar, negro completo, sin marcas excepto una pequeña insignia lateral, un fénix dorado. Esa insignia significaba todo en el mundo empresarial latinoamericano. Era el símbolo de Grupo Fénix, el conglomerado más poderoso del hemisferio occidental. A la puerta se abrió. Primero salió un hombre de traje oscuro, seguridad, con auricular y postura militar. Luego otro y otro. 6 hombres en total, moviéndose como una unidad, y luego él descendió. Roberto Fernández tenía 54 años. Cabello cano perfectamente cortado, traje italiano que costaba más que el auto de Sebastián, y ojos que habían visto tanto pobreza absoluta como riqueza incalculable. Pero lo más aterrador no era su dinero, era la autoridad absoluta que emanaba de cada poro, el tipo de hombre que hacía que presidentes devolvieran sus llamadas inmediatamente. Roberto caminó hacia la mansión con pasos medidos. Sus hombres de seguridad flanqueaban cada lado. El jardín parecía haberse congelado. Ann Victoria salió corriendo a la terraza. Disculpe, esta es propiedad privada. No puede. Se detuvo en seco cuando vio la insignia del fénix dorado en la solapa de Roberto. Su rostro palideció. ¿Usted es Roberto Fernández?, dijo con voz que no necesitaba gritar para imponer respeto absoluto. Y vengo por mi hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. En Sebastián, que había estado mirando desde la ventana con arrogancia, sintió como su estómago se retorcía. Había escuchado ese nombre. Todo el mundo en el negocio había escuchado ese nombre, Ann Roberto Fernández, el hombre que había comprado el 40% del centro de Miami en los últimos 5 años, el hombre que financiaba campañas presidenciales en 6 países, el hombre que, según rumores, había hecho quebrar empresas enteras con una sola llamada telefónica. Y acababan de golpear a su hija. Roberto entró a la mansión. Los invitados se apartaron como el mar rojo. A nadie se atrevía a respirar. Demasiado fuerte, en sus ojos recorrieron el salón hasta encontrar a Isabela. Ella estaba de pie, mejilla hinchada, labios sangrando, pero con la cabeza alta. Cuando sus ojos se encontraron, Isabela vio algo que nunca había visto en su padre: lágrimas contenidas, mezcladas con una furia tan profunda que podía quemar ciudades enteras. Ann Roberto caminó hacia ella, ignorando a todos los demás.
Cuando llegó frente a Isabela, gentilmente tomó su rostro con ambas manos, examinando la herida. ¿Quién fue? Su voz era suave, pero había una promesa de destrucción absoluta en cada sílaba. Papá, yo, ¿quién fue? Isabela no tuvo que responder. El silencio culpable de Sebastián lo delataba. Roberto lentamente giró su cabeza hacia donde estaba el joven Mendoza, quien ahora parecía haber encogido 3 tallas. San Roberto soltó suavemente el rostro de Isabela y caminó hacia Sebastián con pasos que resonaban como martillos. ¿Fuiste tú quien golpeó a mi hija? Sebastián intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Victoria intervino rápidamente. Señor Fernández, debe ser un malentendido. Mi hijo nunca. Silencio. La palabra salió como un látigo. Victoria cerró la boca instantáneamente. Le hice una pregunta a su hijo, y él va a responder en Roberto. Estaba ahora frente a Sebastián. La diferencia de altura era mínima, pero Roberto parecía un gigante mientras Sebastián parecía un niño asustado. Ella me faltó el respeto. Tartamudeó Sebastián. ¿Te faltó el respeto? Roberto inclinó la cabeza. Interesante andaime, jovencito de los Mendoza. ¿Sabes quién soy? Yo, sí, señor. Usted es Roberto Fernández. Correcto. ¿Y sabes qué significa eso? Sebastián asintió débilmente. Significa que con una llamada telefónica puedo hacer que el banco que financia todos los hoteles de tu familia retire el crédito antes del amanecer. Significa que puedo comprar todos los proveedores que les surten y dejarlos sin suministro. Significa que puedo hacer que cada socio comercial que tienen rompa contratos simultáneamente. Roberto hizo una pausa, dejando que cada palabra penetrara. Pero ¿sabes qué más significa? Significa que he construido un imperio desde la nada, que conozco el valor real del respeto, y que a diferencia de ustedes, yo sé la diferencia entre tener dinero y tener clase. En Roberto dio un paso atrás, mirando a toda la habitación. Esta noche he visto lo que realmente es la pobreza, y no tiene nada que ver con el dinero. La pobreza real es de espíritu, es golpear a alguien más débil para sentirse fuerte, es humillar a otros para inflar su propio ego. Bación señaló a Sebastián y Victoria. Ustedes, los Mendoza, son las personas más pobres que he conocido, y yo he vivido en las calles. En las palabras cayeron como bombas. Nadie se atrevía a moverse. Mi hija eligió vivir con menos porque quería aprender humildad. Quería entender el valor real de las cosas. ¿Y ustedes? Miró con desprecio a los invitados. Le dieron la mejor lección posible. Le mostraron exactamente qué tipo de personas evitar cuando tenga el poder. Al Roberto se giró hacia Isabela. Hija, ¿estás lista para irte? Sí, papá, bien, pero antes. Roberto sacó su teléfono y marcó un número. Martínez, soy yo. Quiero que para mañana al mediodía todos nuestros contratos con los hoteles Mendoza sean cancelados. Sí, todos. Y contacta a nuestros socios. Creo que es momento de explorar otras opciones en el sector hotelero de Miami. Victoria dio un paso adelante. Rostro pálido. Señor Fernández, por favor. ¿Eso arruinaría mi negocio? Roberto terminó la frase exactamente, así como su hijo intentó arruinar la dignidad de mi hija. La diferencia es que yo tengo el poder real para hacerlo. Colgó el teléfono y ofreció su brazo a Isabela. Vamos, princesa. Este lugar apesta a pobreza. Mientras Roberto e Isabela caminaban hacia la salida, Sofía corrió detrás de ellos. Isa, espera. Isabela se detuvo y se giró. Sofía tenía lágrimas corriendo por el rostro. Lo siento tanto. Yo te traje aquí. Yo causé todo esto. Isabela soltó el brazo de su padre y abrazó a Sofía fuertemente. Tú no causaste nada. Sof, tú fuiste la única que defendió, la única que mostró que el dinero no define quién eres. San Roberto observó la escena y suavizó su expresión por primera vez. Esa noche, ¿esta es tu amiga?, preguntó. Sí, papá. Sofía ha sido mi mejor amiga desde que tenía 6 años. Ella nunca supo quién era yo realmente, pero me aceptó
Igual en Roberto estudió a Sofía por un momento. Luego asintió con aprobación. El verdadero carácter se muestra cuando no hay nada que ganar. Tu amiga tiene más valor que todos los que hay en esta mansión combinados en... Se giró hacia los invitados, que aún estaban paralizados observando, que esto les sirva de lección a todos ustedes. El dinero puede comprar muchas cosas en mansiones, autos, ropa de diseñador, pero hay 3 cosas que ninguna cantidad de dinero puede comprar: clase, dignidad y respeto real. Esas cosas se ganan, y ustedes, miró específicamente a Sebastián, nunca las tendrán. Roberto, Isabela y Sofía caminaron hacia el helicóptero. Antes de abordar, Isabela se giró una última vez hacia la mansión. Sebastián, llamó, su voz clara y fuerte en gracias en Sebastián, la miró confundido, aún en shock. Gracias por recordarme por qué mi padre me enseñó a vivir con humildad, por mostrarme que el dinero sin valores no es riqueza, es maldición, y por darme la mejor historia que contarles a mis futuros hijos sobre por qué nunca deben juzgar a alguien por su apariencia. Ana Isabela subió al helicóptero junto con Sofía, quien Roberto había invitado a acompañarlas. Mientras las aspas comenzaban a girar, Isabela miró por última vez la mansión de los Mendoza dentro. Sebastián cayó de rodillas. Victoria intentaba llamar a su esposo, pero nadie respondía. Los invitados comenzaban a dispersarse rápidamente, ninguno queriendo ser asociado con la familia que acababa de enemistarse con Roberto Fernández. Al helicóptero se elevó en la noche de Miami dentro. Isabela finalmente dejó caer las lágrimas que había estado conteniendo, pero no eran lágrimas de dolor o humillación, eran lágrimas de alivio. Roberto puso su brazo alrededor de los hombros de su hija. Lo siento, princesa, sé que querías hacer esto sola. Sé que mi llegada arruinó tu experimento. Isabela negó con la cabeza, sonriendo a través de las lágrimas. No lo arruinaste, papá. Lo completaste. Ahora entiendo por qué me pediste que viviera así todos estos años. No era solo para aprender humildad, era para aprender a identificar quiénes son las personas que realmente valen la pena. Miró a Sofía, quien aún estaba en shock por todo lo revelado, y lo aprendí. Las personas que valen la pena son las que están contigo, cuando no tienes nada que ofrecerles excepto tu amistad. Sofía finalmente habló, voz temblorosa. Todo este tiempo eras la misma persona, Sof. Sigo siendo la misma chica que conociste en la escuela, que estudiaba contigo hasta tarde, que compartía su almuerzo contigo. El dinero no me definía entonces, y no me define ahora. Roberto observó a ambas chicas y sonrió. Isabela, creo que tu experimento fue un éxito. Descubriste algo que mucha gente rica nunca aprende, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién te acompaña cuando no tienes nada. El helicóptero sobrevoló Miami, alejándose de la mansión Mendoza. Abajo, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Ana Isabela miró por la ventana, pensando en todo lo sucedido esa noche. El golpe, la humillación, la revelación, y se dio cuenta de algo profundo. Los Mendoza la habían golpeado por ser pobre, pero en realidad ellos eran los verdaderamente pobres, pobres de alma, pobres de empatía, pobres de humanidad, y esa era una pobreza que ninguna cantidad de dinero podría curar jamás. Mientras el helicóptero desaparecía en la noche, en la mansión Mendoza, Sebastián seguía de rodillas mirando el cielo. Por primera vez en su vida, entendió lo que significaba sentirse pequeño, no por falta de dinero, sino por falta de carácter, y esa fue la lección más cara que jamás aprendió. En un mundo obsesionado con las apariencias y el dinero, recordemos que la verdadera pobreza nunca se mide en cifras bancarias, se mide en la capacidad de ver más allá de las etiquetas, de tratar a otros con dignidad, de entender que cada persona tiene valor sin importar lo que lleve puesto, porque, al final del día, puedes tener todas las mansiones del mundo, pero si tu corazón es pobre, eres el más pobre de todos. El sol brillaba sobre la nueva sede de la Fundación Fénix, en el corazón de Miami.
edificio moderno y elegante, pero diferente a las torres de lujo que lo rodeaban. Este tenía algo especial. Sus puertas estaban abiertas para todos. En Isabela estaba en el salón principal, rodeada de jóvenes de diferentes orígenes. Algunos venían de vecindarios humildes, otros de familias de clase media, todos con una cosa en común: talento y ganas de superarse. Sofía estaba a su lado. Ahora, como codirectora del programa de becas que Isabela había creado, ¿lista para tu discurso?, preguntó Sofía con una sonrisa. Siempre, respondió Isabela. Pero algo en su teléfono llamó su atención. Era un artículo de noticias en Imperio Mendoza, declarado en quiebra. Familia pierde todos sus hoteles. Isabela leyó el titular sin emoción. No había satisfacción en su rostro, solo una tristeza silenciosa por lo que pudo haber sido diferente. ¿Lo lamenta?, preguntó Sofía notando su expresión. Isabela negó con la cabeza. No lamento lo que pasó, lamento que ellos nunca aprendieron. La última vez que supe de Sebastián, estaba culpando a todos menos a sí mismo por su caída. Hizo una pausa guardando el teléfono. Papá les dio una oportunidad, ¿sabes? Después de cancelar los contratos, Victoria lo llamó. ¿Le pidió perdón? Le rogó que reconsiderara. ¿Y qué hizo tu padre? Le dijo que la perdonaba, pero que el perdón no borra las consecuencias, que ellos habían construido su imperio sobre la crueldad y el desprecio, y que esos cimientos nunca son sólidos. Les ofreció ayuda para reinventarse, para aprender humildad. ¿Y ellos? Victoria colgó el teléfono. Dijo que nunca aceptaría caridad de alguien que había destruido a su familia. Hasta el final, no entendió que ellos mismos se destruyeron. Sofía suspiró. Es triste. Tenían tanto. Y lo perdieron todo por su orgullo. Isabela miró por la ventana hacia las calles de Miami. La verdadera tragedia no es que perdieran su dinero, Sof, la tragedia es que nunca tuvieron lo que realmente importaba. Y cuando lo perdieron todo, se dieron cuenta de que no tenían a nadie, ningún amigo real, ninguna relación genuina, solo contactos de negocios que desaparecieron en cuanto dejaron de ser útiles en ese momento. Roberto Fernández entró al salón. Había envejecido bien en estos 6 meses, con una serenidad en su rostro que antes no tenía. Se acercó a su hija y la abrazó. ¿Lista para el gran día, princesa? Más que lista, papá. John Roberto miró a su alrededor, viendo a todos los jóvenes reunidos. Jóvenes que él e Isabela estaban ayudando a construir sus sueños sin importar su origen. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Roberto. Los Mendoza pensaban que destruí su imperio, pero la verdad es que yo solo retiré mi apoyo. Su imperio se derrumbó porque estaba hueco por dentro. Construido sobre arena, hizo una pausa. Voz más suave, en cambio, mira esto. Mira lo que tú estás construyendo. Cimientos sólidos, basados en valores reales. Esto durará generaciones porque está construido sobre algo que el dinero no puede comprar. Un propósito genuino. Isabela sonrió, sintiendo lágrimas de orgullo en sus ojos. Aprendí del mejor. Papá. Roberto negó con la cabeza. No, hija. Yo te mostré el camino, pero tú elegiste caminarlo. Y esa elección dice todo sobre quién eres. Realmente. Isabela subió al escenario frente a todos los jóvenes. Respiró profundo y comenzó. Hace 6 meses alguien me golpeó por considerarme pobre. Me humilló frente a docenas de personas porque juzgó mi valor por mi ropa, por mi apariencia, por lo que pensó que tenía en mi cuenta bancaria. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Esa noche aprendí la lección más valiosa de mi vida. No sobre riqueza o pobreza, sino sobre lo que realmente define a una persona. Isabela miró a cada rostro en el salón. Todos ustedes están aquí porque tienen talento, porque tienen sueños, porque tienen esa chispa especial que el mundo necesita. Algunos vienen de familias con recursos, otros no. Pero eso no importa, porque el éxito real no se mide en lo que heredas, sino en lo que construyes. No en lo que tienes, sino en quién eres. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. El mundo intentará definirlos por su código postal, por la marca de su ropa, por el auto que manejan sus padres. Pero yo les digo esto, nunca
nunca dejen que nadie les diga cuánto valen basándose en cosas materiales, porque la verdadera pobreza no es tener poco dinero. La verdadera pobreza es tener un corazón pequeño, es carecer de empatía, es ser incapaz de ver el valor en otros seres humanos. Isabella pensó en Sebastián, en Victoria, en todos los que estaban en aquella fiesta. He conocido personas con millones en el banco que son miserables, y he conocido personas sin nada que son las más ricas del mundo en las cosas que realmente importan al amor. Amistad, propósito, dignidad. Así que cuando salgan de aquí, cuando construyan sus sueños, cuando alcancen el éxito, recuerden siempre de dónde vinieron, recuerden quién los apoyó cuando no tenían nada, y nunca, nunca se conviertan en el tipo de persona que mide el valor humano en dólares. El salón estalló en aplausos. Roberto observaba con lágrimas de orgullo. Sofía aplaudía más fuerte que nadie aun cuando el evento terminó. Isabela y su padre caminaron juntos hacia el helicóptero que los esperaba en la azotea. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre, hija, ¿alguna vez te arrepientes de la vida que elegiste para mí? ¿De hacerme vivir con menos cuando podrías haberme dado todo? Roberto se detuvo y tomó las manos de su hija, Isabela. Darle todo a un hijo es la decisión más fácil. Enseñarle a valorar lo que tiene, a entender la lucha, a desarrollar empatía por los demás. Eso es difícil, pero es lo único que asegura que cuando hereden el imperio, lo usarán para construir, no para destruir. Miró hacia el horizonte de Miami. Los Mendoza le dieron todo a Sebastián, todo excepto lo único que importaba en carácter, y mira dónde terminó. En cambio, tú tienes algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Tienes integridad, tienes empatía. Tienes la capacidad de ver a cada persona como un ser humano valioso, sin importar lo que tengan. Eso, mi amor, es el verdadero legado. No el dinero, no los edificios, sino los valores que pasamos a la próxima generación. Abrazó a su padre fuertemente. Gracias, papá, por todo, Ann, por la lección más difícil, por enseñarme que la riqueza real está aquí, señaló su corazón, no en una cuenta bancaria, mientras el helicóptero se elevaba sobre Miami. Isabela miró hacia abajo. En algún lugar de esa ciudad, Sebastián Mendoza estaba aprendiendo lo que significaba empezar de cero. Quizás, solo quizás, esta caída sería su oportunidad de finalmente aprender la lección, Ann. Pero eso ya no era problema de Isabela. Ella había seguido adelante. Había tomado una noche de humillación y la había convertido en combustible para algo hermoso, algo significativo. Porque esa es la diferencia entre tener dinero y tener riqueza verdadera. El dinero puede perderse en un día pero los valores, el carácter, la dignidad, esos son tesoros que nadie puede quitarte, Ann. Y al final del día, cuando todo se derrumbe, cuando las mansiones desaparezcan y las cuentas bancarias se vacíen, lo único que quedará es quién fuiste realmente, no cuánto tuviste, sino cuánto amaste, cuánto ayudaste, cuánto importaste en la vida de otros, Ann. Esa es la única riqueza que trasciende la muerte, Ann. Esa es la única herencia que vale la pena. Dejar la verdadera medida de riqueza no está en tu cuenta bancaria. Está en las vidas que tocas, las personas que ayudas y el amor que dejas atrás, Ann, porque al final todos somos iguales en lo que realmente importa: nuestra humanidad.